La vigencia y el legado de Julieta Kirkwood en el pensamiento latinoamericano. El 8 de abril pasado se cumplieron 31 años de la muerte de la pensadora feminista chilena Julieta Kirkwood. No hubo en nuestro país conmemoraciones ni homenajes para recordar la vida y la obra de quien fuera una de las más importantes teóricas del pensamiento crítico latinoamericano. Para intentar explicar este silencio y desconocimiento actual sobre la figura de Kirkwood, resultan iluminadoras las reflexiones de la filósofa Francesca Gargallo, quien ha subrayado la subordinación colonial de la Academia del Continente, que prioriza el estudio de la bibliografía feminista de los países desarrollados y no toma en cuenta los aportes teóricos que realizan las pensadoras latinoamericanas. De esta manera, la mayoría de los textos sobre feminismo que se escriben en nuestra América contienen un 90% de referencias extranjeras provenientes de autores del primer mundo. Por ello resultan tan apropiadas las palabras de la teórica feminista chilena Margarita Pisano, compañera de ruta, discípula y amiga de Julieta, quien afirmaba que citar es político. Julieta Kirkwood fue una figura excepcional del pensamiento de América del Sur, como subraya Francesca Gargallo. Ella es la más importante teórica de la resistencia política feminista a las dictaduras y al patriarcado latinoamericano. En el decir de Dora Barrancos, ha sido una de las principales mentoras de la teoría feminista del continente. Julieta sintetizó el abordaje del feminismo como epistemología crítica unido a la praxis de activista político militante, como dimensiones inseparables de su vida y de su obra. Pese a que le tocó elaborar su pensamiento en una de las dictaduras más crueles que haya conocido América Latina, Kirkwood no eligió ser un intelectual de escritorio, refugiando la producción de sus ideas bajo el cielo protector del prestigio patriarcal de las instituciones académicas. Tuvo el coraje subversivo de crear un movimiento de mujeres en resistencia al régimen de facto y la valentía de exponer su propio cuerpo al ejercer su protesta en el espacio público chileno, cercado entonces por el estado de sitio y la omnipotencia del control militar armado. El 8 de marzo de 1984, mientras participaba en una pacífica manifestación por el Día Internacional de la Mujer, Julieta fue detenida y golpeada con violencia por la policía militarizada. Con estas palabras, ella describió su arresto en el centro de Santiago. Una vez aprehendida por los carabineros, fue subida entre golpes al bus policial, lanzada al piso del vehículo y una vez en el suelo recibí golpes de pies, manos y con los bastones. Todo esto entre improperios obscenos y acciones deshonestas. El bus se dirigió hasta la 4ª comisaría. Al llegar a ese lugar, las mujeres fuimos separadas de los 4 hombres que también fueron detenidos. Nos dejaron cerca de 1 hora paradas a pleno sol, sin que se nos permitiera hablar. Luego nos obligaron a formarnos, registraron nuestros bolsos y anotaron nuestros nombres. A un grupo de 5 de nosotras se nos llevó hasta la posta central. Se nos atendió y se comprobó nuestras heridas. Luego de ello fuimos nuevamente trasladadas hasta la 4ª comisaría y nos dejaron a todas las detenidas separadas en calabozos distintos. ¿Cómo no pensar en la profunda vigencia del legado de Julieta Kirkwood en el Chile de hoy, donde nunca se cumplió la promesa de una democracia plena? Las preguntas que ella se hacía sobre el sentido de la democracia para las mujeres, sobre el ser y el hacer política en Chile, siguen abiertas, interrogando la estructura patriarcal indisoluble entre el autoritarismo y el sistema ideológico neoliberal del mercado. Este porfiado binomio nos confirma día a día que el modelo no era derogable con el término de la dictadura, ni con el desplazamiento a un régimen dimanado de la soberanía popular,
sino que sigue anudado a la institucionalidad chilena, protegido a sangre y fuego por una clase gobernante y una policía militarizada que bloquean de modo irremisible el acceso al espacio público previsto por la democracia desde el ágora de la polis griega como el locus de enunciación indispensable para que la ciudadanía ejerza la acción política. ¿Cómo no hacerse parte de la ira y de la rebeldía de Julieta Kirkwood al conocer los crudos relatos de adolescentes y mujeres jóvenes del movimiento estudiantil cuyos cuerpos están siendo sometidos a torturas de connotación sexual por las fuerzas especiales militarizadas? Por citar solo los casos más recientes ocurridos en mayo pasado, una joven de Concepción ha denunciado que en el desalojo de su liceo, Carabineros de Chile le desnudó y le arrancó con alicate los piercings de su cuerpo. En Santiago, una actriz de teatro ha revelado que sufrió un aborto a consecuencia de los golpes en la vagina que recibió por oponerse a los controles preventivos de identidad que realizaba Carabineros en una marcha por la educación. La violencia política organizada desde el Estado y reificada como un cordón umbilical filiado a la dictadura nos muestran cómo la nación chilena permanece encallada en un perpetuo estado de excepción, donde ya no solo resulta inviable la democracia, sino también incierta la lucha social como herramienta de liberación. De esta manera, las condiciones de posibilidad de la práctica política hoy son al mismo tiempo sus condiciones de imposibilidad. O como dice Agamben, el estado de excepción en el que vivimos es la regla. La política ha sufrido un eclipse duradero porque está contaminada por la ley y se concibe a sí misma en el mejor de los casos como poder constituyente, esto es, como violencia que impone la ley. De ahí la vigencia temporoespacial del pensamiento de Julieta Kirkwood, que nos conduce a interrogarnos aquí y ahora, en esta pequeña nación del cono sur de América, sobre el quehacer de la filosofía como ejercicio para pensar la política y al mismo tiempo a preguntarnos también por la conflictiva relación entre filosofía y pensamiento feminista. En la primera parte de esta exposición me centraré en destacar la importancia de la obra de Julieta Kirkwood, su vigencia y su legado en el contexto intelectual latinoamericano. En la segunda parte abordaré uno de los problemas que se ha debatido en torno a la teoría crítica feminista y que es si ésta puede o no ser considerada un quehacer propio de la filosofía. Julieta Kirkwood Bañado nació en Santiago en 1936, en un hogar de clase media cuyo padre era de origen irlandés. Tuvo 2 matrimonios y 2 hijos, Pablo y Rodrigo. En la Universidad de Chile en 1969 obtuvo el grado académico de licenciada en Sociología y Ciencias Políticas. Con el golpe militar, la carrera de Sociología fue suprimida de las universidades chilenas y Julieta, como muchos intelectuales de izquierda, tuvo que fabricarse un espacio para sobrevivir profesionalmente. Se incorporó a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, junto a un equipo de sociólogos investigadores, quienes como ella eran militantes del Partido Socialista. En ese grupo estaba su segundo marido, Rodrigo Baño, padre del menor de sus hijos, y también su pareja y compañero intelectual hasta el final de su vida, Enzo Faleto, el destacado sociólogo coautor con el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso de Dependencia y Desarrollo en América Latina, la obra clave de la teoría de la dependencia, muy reconocida internacionalmente en esos años. En 1979, ya instalada en Flaxo, Julieta fue orientando su trabajo investigativo a develar la reafirmación del orden patriarcal en la dictadura chilena y la forma en que el régimen afectaba las condiciones de vida de las mujeres, considerando que en la historia de la humanidad, para las mujeres el autoritarismo como cultura es su experiencia cotidiana. Desde una perspectiva latinoamericana, le interesaba analizar el feminismo como forma política posible bajo el peso de un régimen dictatorial. Para Kirkwood,
el feminismo era en sí la negación del autoritarismo. De esta manera, junto a algunas economistas de la CEPAL, fundó el Círculo de Estudios de la Mujer, un espacio de encuentro y debate que congregó a profesionales, pobladoras y dirigentes sociales con el objetivo de ir creando conciencia de género y gestando desde allí un incipiente movimiento feminista. Como muchas otras organizaciones escamoteadas por la dictadura, el Círculo de Estudios de la Mujer funcionaba al alero de la Academia de Humanismo Cristiano, dependiente del Arzobispado de Santiago. No disponemos de relatos de Julieta Kirkwood que entreguen su versión sobre el abrupto cese de actividades del Círculo en 1983. Pero Margarita Pisano, en su autobiografía, recuerda que confluyeron dos factores. Por una parte, la polarización de las mujeres en dos bandos, el de las académicas, que lo consideraban un lugar para la investigación, y el de las activistas, que pretendían desarrollar allí un movimiento de acción política y educación popular. Al mismo tiempo, la jerarquía de la Iglesia Católica consideró incompatible albergar a un grupo que estaba elaborando ideas tan radicales sobre la liberación femenina como el divorcio y el aborto, y expulsó a las feministas de la Academia de Humanismo Cristiano. A partir de esa ruptura se formaron dos organizaciones: el Centro de Estudios de la Mujer C, donde se fueron las que preferían el campo investigativo, y la Casa de la Mujer La Morada, donde se congregaron las que preferían un movimiento político. Julieta Kirkwood junto a Margarita Pisano fundaron en 1983 La Morada como espacio de resistencia a la dictadura y al mismo tiempo un lugar de encuentro para el activismo y la militancia feminista. Juntas escribieron el primer manifiesto feminista, del que la consigna promovida por Kirkwood y Pisano, democracia en el país, en la casa y en la cama, se convirtió en un lema que identificaría a todas las feministas de las Américas. Sin embargo, a medida que se iba organizando el funcionamiento de La Morada y abriendo cada vez más la casa a diversos talleres y actividades, durante 1984 la salud de Julieta se fue deteriorando a causa de un cáncer de mama que sufría por varios